Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como cada lunes le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Pues bueno, este fin de semana hubo saldo rojo desafortunadamente en los Estados Unidos. Mira, en los Estados Unidos tenemos un problema anidado de hace muchas décadas, no años, décadas, en donde se ha generado una tensión racial incrementada, sobre todo por la actuación de las policías frente a las minorías afroamericanas. Hay que recordar que la doctrina de uso de violencia por parte de las policías en Estados Unidos no es federal, sino estatal. De tal manera que, por ejemplo, en el estado de California, hay que recordar en los motines de 1992, básicamente todo se dio porque un jurado eximió de responsabilidad a un policía por violencia en contra de un afroamericano. Ahí, a partir de ese momento, aproximadamente el 30 de abril, del 30 de abril al 5 de mayo, hubo básicamente estado de sitio en la ciudad de Los Ángeles, precisamente porque había un desfase de percepción entre la comunidad afroamericana y los norteamericanos en general respecto a cuál era el uso legítimo de violencia. Esto no ha sido resuelto desde entonces y se ha ido agravando. Hay que recordar que, sincronizado con el problema electoral en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump, tuvimos un año completo de motines en la costa oeste norteamericana, en donde precisamente el tema central era la violencia de las policías en contra de las minorías afroamericanas. De tal manera, por ejemplo, que el centro de la ciudad de Seattle no pudo funcionar durante exactamente un año. Bueno, ahora llegamos a este incidente en donde efectivamente tenemos lo que es por confesión propia del tirador, es una venganza de lo que sucedió anteriormente en el periodo de Navidad en Waukesha. En Waukesha, hay que recordar, tenemos el video, hubo un atropellamiento masivo en donde murieron 6 personas y salieron heridas 60 personas, de las cuales 40 necesitaron hospitalización por largo tiempo. Y bueno, en este caso estamos hablando de un crimen de odio que efectivamente dejó conmocionada a esa ciudad y a la población norteamericana. Entonces, cuando llegamos al episodio del día de antier, con este tirador en Buffalo, Nueva York, lo primero que empezamos a buscar es, digamos, el móvil, que no debe de ser único, por supuesto. Hay que recordar que para una persona desequilibrada, como seguramente es este tirador, puede haber muchísimos móviles. Sin embargo, él mismo estuvo proclamando en redes, su alineación con los temas de ultraderecha, el Sonnenrad, los símbolos nazistas que lo hermanaban a él en su cabeza, con el batallón Azov allá en Ucrania. Por otro lado, tenemos su rifle totalmente pintado de símbolos y de letreros, y en donde va el cañón del R-15 se podían ver 6 nombres. Los 6 nombres son de las personas que fallecieron en el ataque de Waukesha. Estamos hablando de que él preparó muy bien su terreno para dejar dicho exactamente por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, al margen de que obviamente hay un desequilibrio mental en esta persona. Tenemos un video que no lo vamos a transmitir, por supuesto, una entrevista de un afroamericano que estaba afuera del supermercado un día antes, cuando el tirador fue a hacer el scouting para ver cómo estaba la situación del mercado. Bueno, se detuvo a platicar con este afroamericano durante 1 hora 45 minutos y estuvieron hablando de Critical Race Theory, teoría de racial crítica, estuvieron hablando de física, de química, de astronomía, y lo que dijo el afroamericano es, uno, estar muy agradecido porque la policía al día siguiente le obligó a alejarse del supermercado Tops, pero que al mismo tiempo él estaba sorprendido del amplio rango de conocimientos que había demostrado el muchacho, que ha de tener como 18 años.
hay que señalar una cosa, este muchacho estaba muy bien entrenado. Él básicamente en 30 segundos logra abatir a 13 personas matando a 10. Hay varios tiros a la cabeza directos en donde básicamente no está apuntando a través de la mirilla, sino que está apuntando desde la cadera. Entonces, lo que tenemos aquí es una persona que se preparó a sí mismo para llevar a cabo este atentado de una manera muy metódica, con una enorme sangre fría y sin reflejo de aversión. Entonces, mira, lo que tenemos es una situación muy grave en Estados Unidos de conflicto racial, en donde se va escalando la respuesta de un bando hacia otro, entendiendo que hay muchos bandos, pero en este caso el afroamericano contra el amplio rango de blancos, y no se le ve solución en una situación en donde Estados Unidos está entrando en picada a una recesión y en donde todavía, después de décadas, no hay salidas a los problemas fundamentales de las relaciones raciales entre afroamericanos y blancos. Cuando hablamos de crímenes de odio, Carlos, pues uno pensaría que es en contra de determinado grupo étnico o racial. Sin embargo, en este caso, como en otros que hemos visto de estos tiroteos allá en los Estados Unidos, pues le pegan a diferentes personas, ¿no? Los asesinatos son personas blancas, hispanas, negras, de diferentes nacionalidades y grupos raciales. Sí, la primera persona en ser abatida durante este último multiatentado en Búfalo fue precisamente una persona de origen muy probablemente hispano. Sí, al final del video, que no se puede transmitir, veo a una persona escondiéndose detrás de una caja registradora y no le dispara, y de hecho le pide perdón, le dice sorry, por identificarlo como blanco. Sin embargo, mira, la ideología que promulga este tirador es básicamente de que los blancos tienen que resistir lo que es una política de reemplazo por parte del gobierno. Eso es lo que él dice. Pues desafortunado lo que está sucediendo, por supuesto, en Estados Unidos. En Ucrania, ¿cómo va la situación, Carlos, al día de hoy? Mira, hay que recordar que esta es una guerra de desgaste, attrition, que se le dice en inglés, o attrition en francés, y básicamente a lo que se ha dedicado Rusia es a emplear su enorme superioridad aérea y misilística para ir desgastando la capacidad de resistencia del ejército ucraniano. Hay que recordar que hay no menos de 60,000 combatientes de primera línea, esto es lo que es la élite del ejército ucraniano, resistiendo en la parte más oriental del frente de guerra, y han estado sometidos a lo que se podría llamar voleas de artillería y misilísticas durante más de 2 meses, y obviamente su situación de pertrechos y de resistencia está al mínimo. En esta guerra de desgaste, por supuesto que Ucrania podrá atacar en otros frentes y por lo tanto podrá generar lo que se llama puntos propagandísticos de victoria, como es el hecho de que ha logrado avanzar en el frente noreste con Kharkov. Sin embargo, la situación del ejército ucraniano en general es crítica. Tienen combustible para operar 2 días más, no más de 2 días, y no sabemos cómo vayan a resolver esa situación después de que en los últimos 15 días Rusia básicamente ha eliminado todas las refinerías y depósitos de combustible en Ucrania. Es contrario a lo que escuchábamos precisamente en las notas, en donde decían pues que los rusos iban perdiendo, que Ucrania iba ganando la guerra. En la OTAN también han señalado que es muy probable que Ucrania gane esta guerra. Entonces, sí han recuperado ya la ciudad de Kharkov. ¿Qué pasa con Mariupol y con la planta de Azovstal? Mira, hay que descontar toda la información que está partiendo ahorita de Europa, está totalmente cegada por el elemento propagandístico, eso por un lado. Por otro lado, mira, Mariupol es simplemente un tema de resistencia inútil, es un estado de sitio, están sitiados en una zona que ya no es de más de 2 kilómetros cuadrados, están escondiéndose en los subterráneos, no tienen manera de básicamente ni de escapar ni de generar ninguna actividad militar en contra de los rusos. Si no se rinden,
Bueno, pues es una voluntad de autoinmolación de aquellos que están en los subterráneos. Es una cuestión de tiempo, ya han estado saliendo desde ayer pequeños contingentes rindiéndose con la bandera blanca, es una cuestión una vez más de tiempo. Respecto al resto del frente, pues mira, básicamente estamos hablando de que en una guerra de desgaste aquel que tiene más recursos y tiene mejor capacidad técnica, inevitablemente va a ganar, y ese es el caso que tenemos enfrente en el caso Rusia-Ucrania. Y en el tema de los energéticos, el gas, el petróleo, ¿cómo va avanzando este tema? Mira, va a estar, digamos, tranquilo el escenario. Los europeos tendrán aproximadamente 6 meses para calcular cómo es que van a reemplazar los recursos de energéticos fósiles rusos. No es una tarea sencilla. Rusia básicamente era el proveedor del 30% del total de la energía que se consume en Europa. Reemplazarlo no va a ser fácil, pero sobre todo, lo más importante, va a ser muy costoso. No es imposible reemplazarlo, pero los costos se van a cuadruplicar o quintuplicar. La pobreza energética, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Alemania, va a generar una crisis social muy importante a partir de los meses fríos de otoño y obviamente entrando ya al 2023 va a ser un punto crítico. En cuanto a la entrada de Suecia y Finlandia, la posible entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, ¿es posible que Rusia tenga que desplegar sus militares a la frontera con Finlandia? Es una situación muy delicada. Yo siento que Rusia en este caso no tiene ninguna manera de responder más que simplemente decir que no había ninguna amenaza previa contra Finlandia. Sin embargo, digamos que en ese frente, digamos, diplomático, militar, Rusia tiene todas las de perder. Básicamente no tiene ninguna palanca que ejercer sobre Finlandia ni sobre Suecia y bueno, pues ahí lo único que queda pendiente es el asentimiento de Erdogan, que básicamente va a exigir alguna prebenda de la OTAN, más dinero, vencer la resistencia de Erdogan a que se integre Finlandia a la alianza. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias como siempre.